Luz y sal. Espero que te sea útil lo que pretendo comentar ahorita. Am, Cuando tú lees el Evangelio de Marcos, hay milagros o señales, como él les llama, que de repente salen de lo normal. No recuerdo si es en Mateo o en Lucas, donde aparece la curación de un ciego y se dice que Jesús escupe en el suelo, forma una masilla de barro y después se la pone en los ojos al ciego, pero no me causa tanto ruido como cuando leí cómo curaba a un sordomudo. Y por cuestiones que no hablaré en el video, eh, de mis propios conflictos conmigo y con lo que me habían dicho que era normal y que yo había querido aceptar como normal en la ideología de género. A mí me entraban muchas curiosidades cuando Jesús sana al sordomudo y después me pregunté, bueno, ¿por qué colocarlo con tanta especificidad? Cosas que en algún otro momento no tendrían por qué estar. Sobre todo cuando decimos o cuando dicen de nosotros los cristianos que somos pudorosos, eh, que no creemos en lo inmundo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué poner a un Jesús que toca con su saliva la lengua de un sordomudo, que pone su lengua literalmente este, en partes del cuerpo de otra persona y demás? ¿Y por qué ponerlo? O sea, ¿por qué decirlo ahí? ¿No? Y yo me peleé con eso y hoy creo que tengo la respuesta, porque cuando no tengo cosas que entender en lo mundano, estoy tratando de enlugubrar en lo que tiene que ver con mi Dios. Y yo no sé cuántas explicaciones existan de estos milagros y las características del por qué se dan de esta manera, pero yo quisiera encontrar una explicación muy sencilla y muy simple, que Jesús dijo en uno de sus evangelios: lo que entra, perdón, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿No? Y entonces les dice a él, a los fariseos: es que a ustedes les preocupa lo que entra por la boca y que va a entrar sucio. No, debería de preocuparles lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca viene sucio si el corazón está sucio. Y, y entonces yo hice una conexión de cosas, porque dije, bueno, Jesús era hombre, humano. Entonces Jesús debió de ser pecador o tendría que tener un cuerpo de pecado. Pero sin embargo las escrituras dicen que no. Incluso yo, cuando oigo la imputación del pecado, yo entendía como que Jesús de repente se había vuelto pecado, ¿no? O sea, lo habían vuelto pecado. Y de repente también me suena la escritura como: no, se le imputó el pecado, es decir, se le culpabilizó de algo que él no había cometido y se le trató de esa manera desde su nacimiento hasta su muerte. Y en esa imputación, al final, en el veredicto de Dios de decir, bueno, tú vas a cargar con los pecados de todos los miles que vamos a salvar, o los millones que vamos a salvar, entonces se le imputa el pecado, pero no se le hace pecado, porque además entonces eso rompería con su deidad. O sea, un Dios lleno de pecado no sería posible. Recuerda que Dios tenía totalmente la humanidad y totalmente la deidad en una perfecta eh, unión, donde no había uno más que el otro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo rayos no pensar que su saliva era pecaminosa, o sus manos, o su piel, o todo lo demás? Y entonces me fui a Génesis y luego de ahí me fui a Pablo y sin leerlos en los evangelios, pero recordando lo que he oído, el pecado entra hasta que Adán come la manzana. Es decir, cuando Eva es engañada y come la manzana no pasa nada. Pero hasta que come Adán, entonces es cuando entra el pecado en el mundo y entonces los dos descubren que están desnudos y corren
por hojas para cubrirse. Y bueno, Dios después hace el primer sacrificio, mata un animal y los viste con ropa animal, ¿no? Pero Pablo después dice, es que el pecado entró por un hombre. Cuando habla del primer Adán, lo dice en Romanos, cuando habla de toda la parte teológica que le explica a los romanos de quién es Dios y quién es el segundo Adán. Y que yo tampoco entendía cuando lo oía en las primeras predicaciones, cuando yo todavía no tenía bien entendido el Evangelio. Y decía, ¿quién es el segundo Adán? ¿Por qué segundo Adán? No, Jesús es el segundo Adán. Bueno, es el segundo representante humano que viene sin pecado. Ahora, yo regresé a la pregunta, ¿por qué llega sin pecado? Bueno, porque finalmente, para decirlo de una forma muy extraña y que solo entenderá la soberanía de Dios, el pecado entró por Adán. Ahora, ¿quién engendró a Jesús? No lo engendró un humano, lo engendró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, no, bueno, literalmente, humanó, es decir, vistió a Dios de carne humana, pero no con la intervención del par 23X, Y humano, hombre, porque si no, entonces hubiera nacido un pecador. O sea, no hubiera nacido un hombre puro, limpio y sin mancha, porque hubiera habido la sangre o el gen humano varón que lo hubiese ensuciado. Sin embargo, fue una formación eh, hecha con el material humano, pero desde el Espíritu Santo, ¿no? O sea, es como en el Valle de los Huesos Secos. ¿Quién le puso carne y huesos y todo lo demás a esos huesos? ¿Quién los vistió? ¿Quién los resucitó y quién les dio la vida? Fue el Espíritu Santo, fue Dios diciéndole a Ezequiel, van a resucitar. Bueno, acá es la misma idea. Ahora, déjame citártelo en la Biblia para que no creas que estoy inventando algo y que después cuando lo veas en una predicación, si es que aparece, o si está en alguna explicación bíblica, primero no rechaces lo que yo estoy diciendo y después cuando lo escuches de otro experto o de un experto verdadero porque lleva muchos años en la teología, digas que es verdad, pero es muy próximo a lo que es verdad. Y ahorita déjame citártelo. Primero déjame citarte cómo es que esa sanación, una de las sanaciones que para mí fueron así como de, wow. A ver, dice en Marcos 7, versículo 31, y lo cita Reina Valera como Jesús sana a un sordo mudo. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, es decir, con la saliva que escupió, llegó directamente a su lengua. Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen nada a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho, todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar, cumpliendo las escrituras. Entonces, o sea, la pregunta es, a ver, espérame, ¿le escupió en el otro donde escupen en la arena? Y creo, anda por aquí, pero no lo recuerdo, donde aquí sí es que pone saliva en los ojos, si no lo recuerdo, perdón, estoy cometiendo un error. Pero este sí te lo quería citar porque está así como de, a ver, le escupió directamente a su lengua. Ahora, ¿qué va a salir de la boca de un hombre sin pecado? Cosas buenas, cumpliendo lo que él decía en las escrituras.
del corazón sucio salen cosas sucias. Ahora, de un organismo creado por el Espíritu Santo, que puede salir pues, cosas buenas, hasta su saliva era santa, ¿no? Pero permíteme citártelo en Génesis, cuando nuestro primer representante se comió la fruta prohibida, o la fruta del bien y del mal, o de la sabiduría del bien y del mal, dice. Y, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, punto y coma. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, es decir, hasta que come él, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Y luego pasó todo lo demás. Es decir, por alguna razón que no entiendo, Eva fue engañada, que por eso no se permite que las mujeres sean pastoras, ni que sean quienes prediquen sermones, ni nada de este tipo de cosas, porque finalmente fueron las que hicieron que entrase el pecado. Pero el que comete, por decirlo así, el que hace la entrada del pecado triunfal al mundo es el hombre. Debo entenderlo que por la razón que el mismo Pablo explica, o sea, al hombre fue el que se le creó, al hombre es el que se le encomendó el Edén, al hombre es el que le encomendó toda la creación, al hombre fue el que se le dieron las instrucciones sobre todas las cosas, y él tendría que haberlas mantenido, y él tendría que haber estado en ese momento, pues no estando jugando Nintendo, sino estar atendiendo que su mujer estaba cometiendo un pecado, y en lugar de decir no, comió, es decir, le hizo caso a su mujer, la primer feminista en el mundo, y por lo tanto, pues estamos aquí, ¿no? Ahora, permíteme citarte Romanos 5:12, que ese capítulo 5 es la constitución política de los cristianos, ese y el sermón del muerte, ¿no? O sea, esos son como que nuestros cómo vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces déjame irme a Romanos 5:12, por favor, sígueme en y luego me voy a ir a 1 Corintios 15:21, pero espérame, 5:12 dice, Reina Valera lo pone Adán y Cristo, ¿no? 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por una mujer, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos pecaron. Es decir, porque nuestro representante pecó, todos nacemos ya en pecado. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Bueno, Jesucristo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para la justificación. Y sigue con el tratado teológico, pero acá lo que me interesa es que te quede claro que por un hombre fue que nos consume el pecado, y déjame citártelo también en 1 Corintios, por favor. En 1 Corintios es 15:21. 1 Corintios 15:21, que recuerda que la carta de Corintios es así como que todo lo que no debes hacer con una iglesia,
¿no? Bueno, 1 Corintios 21. Dice 1 Corintios 15, 21. Porque por tanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Luego dice 22. Porque así como por así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Cristo Jesús eh, es el segundo hombre que nos representa, pero él viene sin pecado, aunque fue tratado como pecado. Regreso a esta idea. ¿Cómo es posible que fue sin pecado? Bueno, por lo que he subido en otros videos, cuando la Virgen María engendra, ella, ella engendra por el Espíritu Santo, que ese es, hace poquito lo cité cuando recordé el canto de María y lo hice en alusión de lo que los guadalupanos celebran en estos días, que es precisamente la idea de creer en una señora que no tiene ningún efecto en nuestra vida, pero déjame ver, por aquí lo dice, anuncio del nacimiento de Jesús, Lucas 1, versículo 26, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y a una virgen desposada con un varón que llamaban José de la casa de David, José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, que ella era de la casa este, de Judá. Por eso se cumple lo que cité hoy en la madrugada sobre los dos palos. Bien, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, ojo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, con la mayúscula, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, otra vez, se humanó por el Espíritu Santo, no tiene genética humana. Sí tiene hechura humana, pero no tiene nuestra genética, por lo tanto no nace con la estructura pecadora de nosotros. Y aquí tu pariente Elizabeth, digo, para acabar de tranquilizar, le dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y está en el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia, ¿no? Yo citaba esta parte por cuando dice ella, tu sierva, ¿no? Lo citaba para los que siguen diciendo que María es inmaculada y que María es la feminista que tiene que intervenir porque Jesús es un niño que a veces se pone molesto y entonces tenemos que pedirle el favor a la mamá que ella hable bien por nosotros con su hijo iracundo o molesto, porque ella es la mamá feminista que nos ayuda a, a salvarnos de la ira de Jesús. Nada más lejos de una idiotez. Pero bueno, entonces, citado todo esto, espero que cuando leas Marcos y cuando leas este tipo de cuestiones en donde Jesús usa sus eyecciones, su saliva, su cuerpo para curar, para sanar, y sobre todo en esta parte tan curiosa
pienses en que ese cuerpo fue hecho, fue una humanación creada sin pecado, y que por ello todo lo que salía de su corazón, de su boca, incluso decían de su sombra y de sus vestiduras, estaba marcado por la gloria de Dios. De ahí que la mujer sirofenicia, que estaba necesitando de él, le dices que hasta las perrillas que estamos debajo de la mesa esperando las migajas del Señor. Espero que te sea útil. Espero haber dicho algo edificante. Hasta la próxima, luz y sal.